Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Preguntas Fantásticas y dónde encontrarlas con su amigo Leonel Morales. Hoy vamos a estar hablando de un tipo especial de preguntas que vamos a llamar las preguntas de autopresentación. Y el nombre no se lo puse yo. Este nombre viene de una práctica que observé participando en un club que está en formación aquí en la ciudad de Guatemala que se llama Toastmasters. Bueno, en realidad Toastmasters es una organización internacional que existe en muchos países alrededor del mundo. Hay clubes Toastmasters en todas partes, en muchos países alrededor del mundo. Ustedes pueden investigar acerca de ellos buscando la página de Toastmaster Internacional. Y bueno, en este club la idea es ir practicando habilidades de comunicación, ir practicando habilidades de liderazgo, de oratoria, de expresión, ir aprendiendo a evitar ciertos vicios como por ejemplo las muletillas, las repeticiones innecesarias, aprender a ser conciso mediante reuniones en las cuales se van evaluando las diferentes formas en las que los miembros del club se expresan. Pues bueno, una práctica muy interesante de estas reuniones son precisamente las preguntas de autopresentación, que así se llaman en estos clubes. Y bueno, en las preguntas de autopresentación se hace una pregunta muy corta, muy sencilla, muy concreta, para que al responderla los participantes en la reunión tengan la oportunidad de presentarse. Por eso se llaman preguntas de autopresentación. Y bueno, como he estado participando en uno de estos clubes, el club que está en formación aquí en la ciudad de Guatemala, pues observé esta práctica y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho esta práctica de hacer una pregunta para dar la oportunidad de que al responderla los participantes en la reunión se puedan presentar. Y no es la única práctica interesante que tienen las reuniones de este club, hay otras más. Por ejemplo, una excelente práctica que me encanta en los clubes Toastmaster es que se dan la palabra. Es decir, te doy la palabra, fulanito, o escuchemos a fulano, te doy la palabra. Y cuando termina alguien de hablar, dice, te devuelvo la palabra, y devuelve la palabra al conductor de la sesión de la noche o del día, de la hora que sea, que se llama el Toastmaster de la sesión. Y bueno, eso me parece genial. Esta idea de dar la palabra y devolver la palabra, como que fuera una especie de token, de prenda, que estamos entregando a alguien para que en ese momento el que tiene la prenda, el que tiene la palabra, es el que puede hablar. Me parece genial porque de alguna manera ayuda a limitar lo que decimos, sabiendo que tenemos la palabra y que mientras la tengamos nadie más puede hablar, pero que eso también representa una responsabilidad y que cuando la devolvemos hemos terminado nuestra intervención y que alguien más puede intervenir, o le dejamos que sea el conductor de la sesión el que decida quién va a intervenir en ese momento. En fin, el punto es que hay excelentes prácticas en estos clubes y ahora nos vamos a fijar en esta de las preguntas de autopresentación. Las preguntas de autopresentación, me gusta pensarlas de esta forma, sirven para que la gente pueda como calentar, pueda como entrar en calor para hablar en una sesión en la que le tocará participar quizá más de una vez. Pensemos que es como en los deportes. En los deportes, antes de uno ponerse a competir o entrar en competencia o hacer un ejercicio muy fuerte, uno hace calentamiento o las personas hacen calentamiento, de lo más natural, lo más recomendable, porque es necesario que los músculos pasen de una etapa de estar sin actividad a un estado en el que ya están pues como más listos para esfuerzos más grandes, aplicar más potencia, etcétera. Y bueno, lo mismo pienso que debería pasar con nuestras expresiones orales, es decir, con lo que hablamos. En un momento dado, nosotros podemos estar, como quien dice, en descanso, sin estar hablando, sin estar pues pensando en algo muy concreto para decir, en estar estructurando ideas en nuestra mente para expresarlas. No, podemos estar como más relajados y necesitamos entrar en calor para empezar a hablar. Y entonces las preguntas de autopresentación dan esa oportunidad de entrar en calor y empezar a hablar. Por ello es que tienen que escogerse muy bien las preguntas de autopresentación. Por ejemplo, una que yo utilicé una vez en una de estas sesiones es la siguiente: ¿prefiere los libros físicos o en digital? Esta pregunta
es fácil de responder. Uno puede decir, bueno, me gustan más los libros en físico por tal y tal razón, me gusta sentirlos en mis manos, me gusta el olor que tienen, me gusta la textura del papel, etcétera. O me gustan más los digitales porque son más prácticos, y puedo llevar muchos, no ocupan tanto espacio, puedo leerlos en cualquier dispositivo, ¿no? En fin, uno puede dar muchas razones, puede responderla rápidamente, no tiene que dar un gran discurso. Y además, las preguntas de autopresentación permiten que uno mismo se presente. Es decir, uno puede decir, bueno, yo soy fulanito, yo soy Leonel Morales y me gustan los libros en físico porque tal y tal cosa, o me gustan los libros en digital porque tal y tal cosa. Pero bueno, al momento de elegir una pregunta de autopresentación para utilizarla, por ejemplo, en una reunión que vamos a tener o en una charla común y corriente, es decir, por ejemplo, se une a la conversación a alguien más, tal vez alguien que no conocemos, podemos decirle, ¿cuál es tu nombre? Ah, soy fulanito. Bueno, fulanito, ¿qué piensas de tal y tal cosa? ¿Prefieres los libros en físico o en digital? Como para decir, bueno, eres fulano de tal, preséntate, danos una idea acerca de ti. Y bueno, como les decía, hay que elegir muy bien las preguntas de autopresentación y aquí tengo algunos consejos que darles para que ustedes a la hora de querer utilizar esta técnica de las preguntas de autopresentación, pues puedan utilizarla de forma, digamos, conveniente, con fruto. ¿Ok? Aquí van algunos consejos entonces. Primer consejo, que la pregunta sea abierta, que no sea una pregunta de responder sí, no, o de que tenga opciones cerradas. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué piensas de los días lluviosos? Ahorita mismo está lloviendo aquí en la ciudad de Guatemala y pues se me ocurrió esta pregunta porque salí al pasillo y observé la lluvia y es una sensación agradable. Puede ser que a algunas personas les guste, a otras personas no les guste, pero entonces me ocurrió que esta podría ser una buena pregunta de autopresentación. ¿Qué piensas de los días lluviosos? Pero podríamos plantearla como una pregunta cerrada. Una pregunta cerrada que no sería tan conveniente sería, ¿te gustan los días lluviosos? Porque ahí la respuesta es sí, no. Sí, ¿no? Y nosotros quizá tendríamos que decir, bueno, después, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Y eso ya complica la pregunta. Es mejor decir, ¿qué piensas de los días lluviosos para que la persona pueda explayarse? No necesariamente tenga que hablar de si le gustan o no, o quizá pueda hablar de otras cosas, como por ejemplo, bueno, me gusta cuando son fríos, me gusta cuando no llueve mucho, o siempre pienso en me recuerda a mis días de infancia, en fin, o sea, tantas cosas que puede decir la persona acerca de los días lluviosos. Entonces la pregunta tiene que ser abierta, no una pregunta cerrada. Segundo consejo, tiene que ser una pregunta simple, una pregunta simple que permita una respuesta simple y pues que se pueda responder con una sola idea. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿qué te gusta de la inteligencia artificial? Esa sería una buena pregunta porque la persona puede dar una idea. Y en cambio, si la hacemos más complicada, podríamos decir, bueno, ¿qué aspectos de la inteligencia artificial te parecen beneficiosos? ¿Cuáles podrían ser perjudiciales? En fin, o sea, podríamos empezar a hacer más compleja la pregunta y eso ya no sería tan conveniente. Podemos hacerla simple, de una sola idea y que se pueda responder con una sola idea. ¿Qué te gusta de la inteligencia artificial? Una idea. Muy bien. Tercer consejo, que permita variedad de respuestas. Porque si vamos a estarle haciendo la misma pregunta a varias personas para que se autopresenten, pues si alguien dijo una respuesta y los demás van a decir la misma porque no hay muchas opciones para responder, pues entonces ya no va a tener el mismo impacto en los demás participantes. No les va a dar oportunidad de hablar acerca de sus propias ideas. Por ejemplo, ¿qué hacen los fines de semana? Es una buena pregunta de autopresentación porque permite una gran cantidad de cosas. La gente puede ser que le guste leer, puede ser que le guste salir a pasear, salir a comer, hacer deporte, ver deportes en la televisión, cantidad de cosas que hay que hacer para los fines de semana. ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? En cambio, una pregunta que no permite tanta variedad de respuestas y que va en el mismo sentido es ¿qué series ves los fines de semana? Esta ya sería una pregunta mucho más restrictiva porque puede ser que haya una serie de moda, una serie que todo el mundo está viendo en ese momento y entonces en cuanto una persona menciona esa serie, pues ya todos los demás van a responder lo mismo. Ah, sí, yo la misma. Ah, sí, yo también la estoy viendo. Ah, sí. Entonces ya no tiene variedad de respuestas.
Cuarto consejo, que no requiera respuestas extensas, que no obligue a la persona a extenderse y a explicar muchas cosas. Esto normalmente va a suceder si la pregunta es muy compleja. La persona va a tener que responder con respuestas también muy complejas y extensas. Entonces, se conecta muy bien con la idea de que la pregunta tiene que ser simple. Veamos, por ejemplo, vamos a ver, ¿cuál es tu deporte favorito y por qué? Sería una pregunta que invitaría a hacer una respuesta muy elaborada, muy compleja. ¿Cuál es tu deporte favorito y por qué? No solamente tengo que decir cuál es mi deporte, sino que también tengo que explicar por qué. Entonces eso ya me obliga a elaborar mucho más la respuesta. En cambio, podría decir, ¿qué deporte practicas? ¿Qué deporte practicas? Y bueno, con eso yo puedo permitir que la persona diga, bueno, me gusta practicar tal y tal, por tal y tal razón, o simplemente me gusta practicar tal y tal, porque lo he practicado ya por muchos años. En fin, o sea, no le estoy obligando a la persona a extender demasiado su respuesta. Quinto consejo, que sea una pregunta que puede repetirse fácilmente. Si vamos a estarle haciendo la misma pregunta a varias personas, tenemos que poderla repetir fácilmente, de manera que se la hagamos casi exactamente igual a todas las personas que están en la reunión. Por ejemplo, una pregunta que no sería tan fácil de repetir sería, ¿crees que las personas entienden bien los datos de la estadística? Bueno, es una pregunta ya de por sí algo compleja. Entonces, ¿crees que las personas entienden bien los datos de la estadística? No es una pregunta que vayamos a poder repetir fácilmente. Podríamos hacerla más sencilla. Podemos decir, por ejemplo, ¿es sencillo entender los datos? ¿Es sencillo entender los datos? Y esta pregunta es una pregunta que podemos repetir fácilmente. Quizá estamos hablando precisamente de la dificultad de entender ciertos datos para el público en general, quiero decir, para todas las personas. Entonces, si ya estamos hablando de eso, pues una pregunta ya en ese contexto es fácil de repetir y todo el mundo la va a entender y ¿es sencillo entender los datos? Muy bien. Sexto consejo, que no agote el tema, Este es el último consejo y es que si queremos que el diálogo pues se enriquezca, se vaya haciendo vivo, haya muchas intervenciones, pues no podemos dejar que una sola persona agote todo el tema. Por ejemplo, una pregunta que invitaría a que una sola persona agote el tema, que por lo tanto ya no le deje mucho espacio a los demás o que se convierta en una polémica o algo así, pues bueno, sería, ¿qué opinas sobre la situación política actual? Ahí estamos invitando prácticamente a la persona que nos dé un discurso sobre sus ideas y que toque todos los puntos de la política actual. En fin, o sea, estamos invitando a que la persona agote completamente el tema. Y probablemente ya no va a dejar muchos espacios para que las personas, los demás, también intervengan. Podría pasar. Bueno, entonces, ¿cómo transformamos esa pregunta en una que no agote el tema? Podríamos decirle, ¿hay aciertos en la política actual? De esa manera, esta persona tendrá que fijarse nada más en un aspecto que serían los aciertos de la política actual. ¿Hay aciertos en la política actual? Entonces se fijaría nada más en un aspecto. Estamos restringiendo un tema que por otra parte podría ser muy amplio y también da opción a variedad de respuestas. Bueno, muy bien, entonces los invito a que ustedes también apliquen esta idea de las preguntas de autopresentación. Si vamos a tener una reunión en la que quizá no todo el mundo se conoce tan bien, podemos pensar en una pregunta de autopresentación. Y ni siquiera tenemos que presentarla como una pregunta de autopresentación. Podemos lanzarla e írsela haciendo a cada uno para que se presente, ¿verdad? Sin tener que llamarla pregunta de autopresentación. Y es importante elegirla bien. Repito los 6 consejos. Que sea una pregunta abierta, que sea una pregunta simple, ese es el segundo consejo, que pueda identificar una idea y que se pueda responder con una sola idea. Tercer consejo es que permita variedad de respuestas. Cuarto consejo es que no requiera respuestas extensas, sino que se pueda responder brevemente. Quinto consejo es que pueda repetirse fácilmente, es decir, que la pregunta no sea tan complicada que repetírsela a otra persona ya no nos vaya a salir igual. Y sexto consejo, que no agote el tema. Los invito entonces a usar las preguntas de autopresentación. Gracias.